y caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. El misterio de la piedra por el ladrillo. ¿Por qué esta gente reemplazó la piedra por el ladrillo? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y qué significa en el nivel Sot, en el nivel espiritual? Que solo el Espíritu Santo te da ese entendimiento de palabra profunda. Y cómo Dios va a restaurar, profetizado por el profeta Isaías, cómo esta gente va a reemplazar nuevamente el ladrillo por la piedra. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa? Bueno, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Yo siempre te he predicado en todos mis videos que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria del Dios Padre. ¿Ok? Entonces hay un misterio aquí que vamos a estudiarlo y vamos a ir del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y te voy a explicar cómo funciona esto. ¿Ok? Mira, el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento. Es decir, las cosas del Antiguo Testamento se hacen patentes, se ven, se reflejan en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, para entender un montón de cosas del Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿por qué usamos ropa? Bueno, porque en el Génesis está escrito que Dios le hizo una túnica a Adán y por eso usamos ropa. ¿Por qué comemos plantas y animales? Porque en el Génesis dice que hay que comer. ¿Por qué la semana tiene 7 días? Porque en el Génesis, que es el Antiguo Testamento, Dios hizo la creación en 7 días, ¿verdad? Entonces, las cosas que nosotros vivimos hoy en día se hacen patentes, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver su contraparte también. Mira, hablando de la Torre de Babel, porque vos sabés que Babel significa confusión, ¿ok? Nimrod es el que funda la ciudad de Babel. Y ahí dice, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto natural en lugar de mezcla. Entonces, esta gente reemplazó la piedra por el ladrillo, porque ahí dice bien claro, usaron ladrillos en lugar de piedras. Esta gente que comenzó a edificar la Torre de Babel. Dice, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillo y cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras, porque antes se usaban las piedras. Pero esta gente de confusión, lideradas por Nimrod, y déjame explicarte algo acerca de Nimrod. Cuando tú lees acerca de Nimrod, es hijo de Cush, ¿verdad? De Cus. Hijo de Ham, de Can. Y este Nimrod, ahí en la Biblia lo dice, era poderoso cazador, ¿verdad? Era guerrero. Pero no creas que iba a cazar al bosque animales para traer y comerlos. No, era poderoso cazador, pero no cazaba animales, cazaba gente, cazaba hombres, ¿ok? Era poderoso guerrero, o sea, era antagónico a lo que Dios decía, el que se opone, ¿ok? A lo que Dios dice, ¿verdad? Por eso es que él funda Babel para tratar de llegar al cielo y poder restablecer esa idea antidiluviana de los Nefilín y los caídos. ¿Ok? Un pincelazo nomás acerca de Nimrod. Nimrod es el que se opone a Dios. ¿Ok? Cuando dice poderoso cazador, pero cazaba hombres, era guerrero. ¿Ok? Salía a guerrear, a matar gente. Entonces, dice que estos de Babel, que es confusión, usaron ladrillo en lugar de piedra. Es decir, reemplazaron la piedra por el ladrillo.
Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa la piedra y qué significa el ladrillo? Bíblicamente hablando, en el nivel Sot. Porque cuando vimos el primer video de Melquisedec, el misterio de Melquisedec, yo te enseñé los 4 niveles espirituales de entendimiento, ¿okay? De la palabra Pardes. El Peshat, que es el nivel literario. El Remes, con ciertas pistas. El Derosh, ¿verdad?, que ya es un poquito más avanzado, y el nivel Sot, que es el nivel del entendimiento que solo el Espíritu Santo te lo puede dar. Por eso es que en el libro de Corintios nos dice que la palabra de Dios para el hombre natural es locura, porque no la entiende, porque hay que entenderla espiritualmente, que solo el Espíritu Santo te da esta revelación. Entonces tú dirás, bueno, ladrillo, piedra, lo mismo. Bueno, no es lo mismo. ¿Okay? Vamos a entender en el nivel espiritual qué significa el ladrillo y qué significa la piedra. Ahora, ¿por qué esta gente cambió la piedra por el ladrillo? ¿Por qué esta gente de Babel, lideradas por Nimrod, cambiaron la piedra por el ladrillo? Tú dirás, bueno, el ladrillo es un poco más moldeable, más fácil de poderlo trabajar, se puede cortar aquí, cortar allá, la piedra es más dura. Bueno, en niveles arquitectónicos puedes tener razón, pero no estamos hablando en ese nivel. Estamos hablando en el nivel Sot, nivel de entendimiento espiritual, que es la piedra y que es el ladrillo. ¿Okay? ¿Y por qué esta gente reemplazó la piedra por el ladrillo? Ahora, vemos la contraparte. Como te enseñé anteriormente, el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento. Y la contraparte es que el Nuevo Testamento se hace latente en el Antiguo Testamento. Es decir, las cosas que ahora vemos en el Nuevo Testamento tienen su base fundacional en el Antiguo Testamento. Y se hace latente, se vivifica en el Antiguo Testamento. De ahí sale, de ahí viene. ¿Ok? Entonces, con esa idea, vamos a seguir estudiando qué dicen pues ahora los evangelios. ¿Ok? Cuando se acercan los discípulos a Jesús, vamos a ver acerca de la piedra, Jesús les dice, ¿no? Y él les dijo, ay muchachos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos. Respondiendo, Simón Pedro, Simeón, ¿verdad? De una de las tribus, porque de ahí viene el nombre, de la tribu de Simeón. Y Simeón significa el que oye, el que escucha. ¿Ok? El que escucha la palabra, el que oye la palabra. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. O sea, bendito eres, Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro todavía, le dice Simón, ¿ok? Hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Por eso dice en la carta pues a los Efesios, en Corintios también, si hubieran sabido que Jesús era el Cristo, no lo crucificaban. Si el diablo hubiera sabido que Jesús era el Cristo, no lo crucificaba. Mira. ¿Por qué? Porque cuando el diablo va y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras, esas piedras, mira, esas piedras se conviertan en pan. Lo tienta en la carne. Después lo tienta en el alma y después lo tienta en el espíritu. Por eso es que la Escritura nos enseña que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Él es sin pecado. ¿Ok? Ahora, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, le dice. Y sobre esta roca, ¿cuál es esa roca? Su palabra, pues. Esa roca era su palabra, la afirmación que
que Simón Pedro le había dicho a Jesús, tú eres el Cristo. Entonces, esa roca es tú eres el Cristo. Esa afirmación. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y acá te voy a dar otro pincelazo acerca de esta llave. Que sería bueno hacer otro misterio acerca de esto, ¿no? Porque cuando Jesús muere y va al infierno y les predica a estos, toman la llave del infierno. Y ahí en Apocalipsis 1, Apocalipsis 3, a la iglesia de Filadelfia, le dice, yo soy el que estuve muerto y estuve vivo y he resucitado y ahora tengo las llaves del infierno. Es decir, el que entra y sale depende de Dios, pues, de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, no es para que Dios te mande al infierno, no, porque Dios no quiere que nadie perezca. La Escritura mismo lo dice. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que no perezcan. Dios no manda a nadie al infierno. Hay algunos que se van solos. Por rechazar a Cristo van a terminar ahí. Pero no es que Dios los mande. ¿Ok? Sino que Jesús tiene las llaves del infierno porque Él es el que controla quién entra y quién sale. Y más que nada para ver que no salgan esos espíritus encarcelados, como dice el libro de Judas 1:9, ¿ok? Tú lo puedes leer. Y fue y le predicó a estos espíritus que están encarcelados. O sea, Él es el que decide que no salen todavía. Pero cuando tú lees más adelante, en el Apocalipsis 19 me parece, 9 y 19 y 20, y vi un ángel que se le dio la llave del abismo. ¿Quién la tenía? Jesús, pues. ¿Para qué? Para que salieran estos espíritus encarcelados en forma de langosta y se les dijo, no dañes el mundo vegetal, a las plantas, a los animales, solo a estos hombres, ¿verdad? Solo a los hombres que no tenían el sello de Dios. Porque en ese tiempo, en el tiempo tribulacionario, la iglesia ya fue tomada. ¿Quién queda? Israel, y quedan los gentiles, o sea, los que han rechazado a Cristo. Pero ahí van a haber miles y miles y millones de personas que todavía van a ser salvas, pero van a tener que dar su vida. ¿Ok? Los que no hayan sido marcados con el sello de la bestia. Entonces, cuando salen estas criaturas, por medio de ese ángel que se le da la llave, que Cristo la tenía, dice que hasta la muerte va a querer huir de ellos. ¿Ah? Esa gente que va a ser dañada por estos espíritus encarcelados que ahora están libres, se va a querer suicidar, se va a querer matar. Agarra una pistola, se mete un tiro en la cabeza y no se muere. Imagínate, ¿qué es eso? Pues un zombie, pues. Imagínate el sufrimiento que va a haber en ese tiempo, que alguien se va a querer suicidar, se mete un plomazo en la cabeza, pero no se muere. Porque la muerte ha huido de ellos. Bueno, no nos salgamos del tema, no nos vayamos por las ramas. Otro día te explico este misterio. Le podemos poner el misterio de las llaves del infierno o algo así. En fin. Entonces dice, yo también te digo que tú eres Petros. Y sobre esta roca, es decir, la afirmación que Pedro le había dicho a Jesús, que tú eres el Cristo, sobre eso edificaré mi iglesia. Sobre esa palabra, esa roca es esa palabra. ¿Ok? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? El que entra y el que sale, porque la llave es para eso, pues. Para abrir y cerrar puertas. Por eso es que dice la Escritura que Dios, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la llave. Mira, qué lindo. Ahora,
El otro evangelista Juan nos dice, entonces lo trajo a Jesús, es decir, a Pedro, ¿no? Pedro lo trajeron a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, el que escucha, ¿verdad? El que oye la palabra, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Petros o Pedro. Ahora tú dirás, bueno, pues no le cambió de nombre y de Simón le puso Pedro. ¿Por qué aquí en el Evangelio de Juan dice que Jesús le puso por nombre Cefas? ¿Que no le había puesto Pedro? ¿Por qué Cefas? Bueno, te voy a explicar. Como maestro me gusta explicar con manzanitas, ¿ok? La palabra Pedro viene del griego 47.4 Petros, que significa roca o piedra, ¿ok? Pero esta palabra Petros, la 47.4, tiene su origen del idioma hebreo. La palabra roca es un número menos, la 47.3, arriba de la 47.4, ¿verdad? La 47.3, Petra, significa roca o piedra, pero también viene del hebreo. Pero la palabra Cefas es la palabra griega 2786, pero esa palabra no viene del hebreo, viene del arameo, kepas, que significa roca. ¿Ok? Es decir, Pedro viene del hebreo, roca viene del hebreo y Cefas viene del arameo. Ahora, para los que son cabeza de enciclopedia, ya, para ellos es el caldeo asirio, pues, digámoslo así, para que nadie se ofenda. ¿Ok? Ahora, ya que sabes eso, vamos al Antiguo Testamento otra vez. ¿Ok? Cuando los hebreos vivían bajo el yugo de la esclavitud de Faraón, ahí se hacía lo que Faraón decía. La palabra de Faraón era lo que se hacía. Mira, en el Éxodo nos enseña que Faraón dijo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Porque ¿quién recogía la paja? Los egipcios. Los egipcios recogían la paja y se la traían a los hebreos para que ellos hicieran el ladrillo. Pero como se multiplicaban tantos, y Faraón quería tenerlos bajo el yugo de la esclavitud, ahora les ponía más carga. Y les decía, mira, a partir de ahora los egipcios ya no van a recoger paja, que lo recojan los hebreos. Ah, pero no me bajes la cuota. Si me hacías 1000 ladrillos al día, cuando los egipcios recogían la paja, ahora me vas a hacer igualito 1000 ladrillos y tú vas a recoger la paja. Vivían bajo la esclavitud, ¿ok? La esclavitud del yugo egipcio. Porque acuérdate que Egipto es ¿qué cosa? ¿Por qué dice la Escritura en el Apocalipsis que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Egipto? No, un momentito. Dice Jesús fue crucificado en Jerusalén. Pero cuando tú lees ahí el Apocalipsis, espiritualmente hablando lo dice, que fue crucificado en Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque Egipto es, ¿qué cosa? Idolatría, pues. ¿Ok? Faraón idolatraba muchos dioses. Muchos dioses. ¿Ok? Ahora, ahí se hacía lo que Faraón decía. Entonces, más adelante en el Éxodo, ahora pues, ir y trabajar, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Faraón le exigía a los hebreos a que trabajaran más y sin pagarles. Por eso es que cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, los saca con oro. Por el pago que trabajaron y no les pagaron. Por el trabajo que hicieron y no les pagaron. Por eso que cuando salieron los hebreos de mano de Moisés, Dios los sacó con oro, es decir, con el pago de su trabajo. Los recompensó. Mira qué bueno es. Y para que se acostumbraran a que no sean pobres. ¿Ok? Para que ya se vayan acostumbrando a que no sean pobres. Ahora pues, ir y trabajad.
pero no se os dará paja. Los egipcios ya no van a ir al campo a traer la paja. Vayan ustedes los hebreos. Pero sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. ¿Mm? Por eso yo te digo, lo que Faraón decía, eso se hacía. Es decir, la palabra de Faraón valía más que la palabra de Dios. La palabra de este idólatra valía más que la palabra de Dios. Entonces podemos poner que el ladrillo era la palabra de Faraón, de la idolatría, la palabra del hombre. Ahora entenderás por qué en Babel estos cambiaron la piedra por el ladrillo. Porque antes se construía con piedra. Pero estos hicieron ladrillo, lo cocinaron al fuego y reemplazaron la piedra por el ladrillo, que es la palabra del hombre, la palabra del faraón, la palabra de la idolatría. ¿Por qué se perdió la tribu de Dan? Porque cayeron en idolatría. Si tú ves las 12 tribus del Génesis con las 12 tribus del Apocalipsis, hay una tribu que no entra a la Nueva Jerusalén y es la tribu de Dan, de los danitas. ¿Por qué? Porque se metieron y se mezclaron con los filisteos y se perdieron en idolatría. Y Dios los sacó. Era reemplazada por la tribu de Manasés, por la idolatría. ¿Okay? Es decir, lo que Faraón decía, eso se hacía. La palabra del hombre, que es el ladrillo. Ahora tú dirás, bueno, está más o menos entendible, pero explícame más. Quiero saber más. Qué bueno que quieres saber más. ¿Qué es el ladrillo? ¿Qué es el ladrillo? Tú dirás, bueno, si tú eres arquitecto, ingeniero, tú sabrás lo que es un ladrillo. Pero espiritualmente hablando, ¿qué es el ladrillo? Pues simplemente barro cocido. Porque eso es lo que es. Por eso es que en el Génesis 11:3, el primer versículo que vimos, cuando los habitantes de la ciudad de Babel reemplazaron la piedra por el ladrillo, que es barro cocido. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca del barro cocido? ¿Qué es ladrillo? ¿Qué dice especialmente el profeta Daniel acerca del barro cocido? Mira. La estatua que vio Nabucodonosor en su sueño tenía barro cocido. Y eso es lo que vamos a ver. Nabucodonosor tiene un sueño y llama a los adivinos, a los magos, a los agoreros a que le interpreten su sueño de esta imagen que él había visto, ¿verdad? El rey babilónico. Y nadie podía interpretárselo, solo fue revelado al profeta Daniel. Y Daniel le da la interpretación de este sueño. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata, un metal un poco menos valioso. Y su vientre y sus muslos de bronce, ya un metal menos valioso. Sus piernas eran de hierro, otro metal ya menos valioso. Y sus pies eran de parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí está. ¿Qué dice la Escritura acerca del barro cocido? Dice que sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así como el hierro no se mezcla con el barro cocido, así no se mezclarán con estas alianzas en su interpretación. Pero mira, y va más. La cabeza de oro, cuando Daniel la interpreta, habla de su propio reino, del reino babilónico. ¿Ok? Del reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor era esa cabeza de oro. El reino de Babilonia. El pecho y brazos de plata era el imperio medo-persa. ¿Ok? Los medos y los persas. El vientre y el muslo de bronce era el imperio griego.
los griegos y los macedonios. Y las piernas de hierro, pies de hierro y de barro cocido es el imperio romano. Ahí están los 4 imperios. Porque vos sabés, y siempre te he comentado, que los romanos conquistaron a los griegos. Y los griegos conquistaron a los medo-persa y los medo-persa a los babilónicos. Entonces aquí tienen los 4 imperios. La cabeza de oro es el reino de Babilonia, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce son los griegos, y las piernas de hierro y los pies son el imperio romano. Pero no queda ahí. Dice, estabas mirando, le dice Daniel a Nabucodonosor, hasta que una ladrillo fue cortado. Mira, no dice ladrillo, hasta que una piedra. ¿Ok? Gloria a Dios. Hasta que una piedra fue cortada no con mano. Es decir, no fue tallada por el hombre. Esta piedra, para los que están en joyería y saben facetear una gema, o para los que trabajan en la cantera y saben cortar una piedra, esa es la palabra que se usa. Estabas mirando tú, oh rey Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada no con mano, es decir, no con la mano del hombre, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Es decir, esa piedra, ahorita vamos a ver qué o quién es esa piedra, cayó en ¿cuál imperio? ¿En el imperio de Babilonia? No. ¿En el imperio medo-persa? No. ¿En el imperio griego? No. ¿En el imperio romano? Sí. O sea, esa piedra cayó en el imperio romano. ¿Ok? Que es hasta el día de hoy. ¿Ok? Hasta el día de hoy. Dice, y los desmenuzó. Ahora, ¿qué o quién es esta piedra que desmenuzó el barro cocido, el hierro, el bronce, la plata y el oro? Porque cuando tú lees al profeta Daniel, encontrarás que cuando cae esta piedra, desmenuza todos los imperios que habían estado anteriormente. O sea, la cultura pues de esos imperios. Porque el oro es Babilonia, la plata es los medo-persa, el bronce es los griegos y el hierro es el romano. Y los romanos adoptaron las costumbres de los, ya tú sabes, los romanos adoptaron la costumbre de los griegos. Y los griegos adoptaron la costumbre de los medo-persa. Y los medo-persa, digámoslo pues con todas sus letras, toda la idolatría de los babilónicos. Toda esa idolatría fue pasada de un imperio a otro. Hasta por eso es que hoy día esta iglesia en Roma sigue con las doctrinas de los babilónicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué o quién es esta piedra que desmenuzó el barro cocido, el hierro, el bronce, la plata y el oro? Miren lo profundo que va a esta palabra. ¿Ok? ¿Por qué cambiaron la piedra por el ladrillo? Porque el ladrillo es la palabra del hombre. Entonces, el evangelista Marcos nos dice, ¿no han leído ustedes la escritura? Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Marcos 12:10. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Cuando estudiamos el misterio de las 2 columnas de Salomón, vimos la piedra principal. ¿Por qué Salomón le pone 2 nombres a las columnas? Boaz y Jachim. ¿Por qué? Y es que esas columnas no sostenían nada. Porque el propósito de la columna es para sostener, pero estas columnas no sostenían nada. ¿Y por qué los capiteles fueron en distintas medidas? Cuando tú lees ahí en los antiguos escritos, cuando Nabucodonosor destruye y se lleva estas columnas, unas medían 5 codos, pero otra medía 3 codos. O sea, ¿cómo era? ¿Medían 3 o medían 5? Bueno, ahí te explico en el misterio de las
columnas de Salomón, cuando él hace el templo. Porque ahí se usa el fulcrum, la piedra principal. ¿Ok? Ahora, en Efesios está más clarito, pues. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Y alábale que no es de palo. ¿Ok? La carta a los Efesios 2:20 nos dice bien clarito que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En Efesios 4:11 nos dice claramente que Jesús mismo instituyó 5 ministerios, ¿verdad? El de profetas, que ya los usó, el de los apóstoles, que ya los usó, y nos quedan, ¿quiénes? Los pastores, los evangelistas y los maestros como ustedes, que escudriñan la palabra así a profundidad, palabra vatos. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántas veces se ha fundado tu país? Porque en este canal hay de muchos países, gente de muchos países. ¿Cuántas veces se ha fundado tu país? Pues la respuesta es una sola vez. Y sobre eso se construye. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se ha fundado la iglesia? Pues una sola vez. Y sobre eso se construye. Edificados sobre el fundamento. De ahí viene esa palabra. La fundación. Que fue puesta por ¿quién? Por los profetas y por los apóstoles. Que Dios ya los usó. Siendo la piedra principal del ángulo. Jesucristo mismo. Es decir, esa piedra que vio Nabucodonosor, que caía en el cuarto imperio, que no fue cortada con mano, esa piedra era o es Jesús en su regreso, dándole en la fundación del barro cocido, que es la palabra del hombre. ¿Me entiendes? O sea, esa piedra es la piedra angular que desecharon los constructores, se ha convertido en la piedra principal. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es? La palabra, pues. La palabra. ¿Ok? El evangelio, la palabra. Por eso nos dice Juan 1:1, en el principio existía el verbo, es decir, la palabra. En el principio existía el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Jesús estaba en el principio con Dios. Por eso es que cuando tú lees el Génesis 1:1, del original hebreo, Bereshit Elohim bara shamayim eretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo necesitaría 4 horas más o menos para explicarte solo el Génesis 1:1. Bereshit Elohim bara shamayim eretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio habla del tiempo. ¿Ok? Dios creó los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Es decir, el universo tripartito que tenemos hoy en día, espacio, materia y tiempo. Porque si no creas el espacio, ¿dónde pusiste la materia? Y si no creas el tiempo, ¿cuándo pusiste la materia? Y si no creas la materia, ¿qué cosa creaste en el espacio? Es decir, las 3 dimensiones tuvieron que haber sido creadas simultáneamente para que esto pueda existir. Y lo dice el Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó el tiempo, creó los cielos, el espacio y la materia. Ahora, el tiempo tiene 3 subdimensiones: pasado, presente y futuro. La materia, sólido, líquido y gaseoso. Y el espacio, largo, alto y ancho. Pero como nos enseña el amor de Cristo, la longitud, la anchura, el alto, el largo y lo profundo. Una 4ª dimensión.
El amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La profundidad del amor de Cristo. Ahora, Isaías dice, porque todo el libro de Isaías habla de restauración. ¿Ok? He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo restauraré, y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en sus labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Yahweh. Yo lo sanaré. Te dice el Señor, yo lo sanaré. Él mismo es el que te va a sanar. Él es el que te va a restaurar. ¿Ok? Pero ¿restaurar cómo? Bueno, pues de la piedra al ladrillo. Eso es lo que estamos estudiando. Lo va a volver a hacer. Lo va a restaurar. Porque esta gente de Babel, de que es confusión, había cambiado la piedra por el ladrillo. Ahora fíjate lo que te va a decir el profeta Isaías. Fíjate lo que te va a decir Elohim Yahweh a través del profeta Isaías. Los ladrillos han caído, es decir, la palabra del hombre ha caído, pero con piedras labradas, que es la palabra de Cristo, reedificaremos. Los sicomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. ¿Ah? Los ladrillos, que es la palabra del hombre, ha caído. Dios te va a restaurar. Pero con piedras, Cristo es la piedra angular que los edificadores rechazaron. Cristo, su evangelio, su palabra es la piedra labrada, tallada, reedificaremos, dice el profeta Isaías. ¿Ah? Los de Babel habían reemplazado la piedra por el ladrillo. Reemplazaron a Cristo por la palabra del hombre. Ahora Isaías lo va a restaurar. Va a reemplazar la palabra del hombre, que es el ladrillo que se ha caído, con piedras labradas, que es la palabra de Cristo. Porque de eso se trata, profeta Isaías. Lo que Dios te está profetizando. ¿Ah? Yo no sé ni quién le predico. Pero esas palabras del hombre que te han dado, ahora Dios las va a reemplazar en tu corazón con la palabra de Cristo. Mira, ya para terminar, no cambies a Cristo Jesús y su palabra, que es la piedra principal que ha sido puesta como fundamento en tu vida, para que tomes decisiones basado en la palabra de Dios, basado en la palabra de Cristo Jesús. No cambies esa palabra por el ladrillo, que es la palabra del hombre. ¿Ok? Porque vas a terminar desmenuzado, vas a terminar quebrado, vas a terminar roto y en la bancarrota. Y yo no sé a quién le predico. ¿Ok? No cambies a Cristo Jesús y su palabra, que es la piedra principal, puesta fundamento en tu vida, por el ladrillo, que es la palabra del hombre. Como hicieron los de Babel, cambiaron la piedra, que es Cristo Jesús, por el ladrillo. Pero Dios te dice a través del profeta Isaías que los ladrillos han caído. La palabra del hombre ha caído y las vamos a reedificar con la palabra de Cristo. Piedra labrada. ¿Ok? No cambies la palabra de Dios por la palabra del hombre porque vas a terminar roto. ¿Ok? Ese es el misterio de por qué esta gente cambió la piedra por el ladrillo. Si tú lo hiciste, pues a partir de ahora, en el nivel Sot, en el nivel espiritual que Dios te da, a partir de ahora yo sé en tu corazón que vas a cambiar la palabra del hombre, de lo que te han dicho, por lo que Dios dice. ¿Ok? Si te han metido en la cabeza que no vales nada, que eres un mendigo, que no sirves para nada, que es la palabra del hombre, pues Dios dice, yo invertí una resurrección en ti, tú vales todo para mí, yo di mi vida por ti. Te compré a precio justo. Eres todo para mí. Su vida dio por ti. Invirtió una resurrección en ti.
Cambia la palabra del hombre por lo que Dios dice acerca de ti. ¿Ok? Ahora, haz conmigo esta oración si tú nunca has venido a Cristo Jesús. En este momento vas a pasar de muerte a vida. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías. Y gracias, Señor, porque a partir de ahora yo voy a poner en mi corazón tu palabra, que es la piedra. Y me voy a sacar esos ladrillos, que es la palabra del hombre. Pongo en mi corazón, Señor, lo que tú dices acerca de mí. Y no lo que la gente diga acerca de mí. Reemplazo esa piedra, esos ladrillos por la piedra, que es Cristo Jesús y su palabra. En el nombre de Jesús, el Mesías. ¡Ja, ja! Bueno, yo hice mi trabajo, ahora haz el tuyo. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Like, share and subscribe. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. ¡Se